Estamos en la línea con Carlos Caro, abogado penalista, y quisiéramos saber tu opinión, Carlos, sobre esto, porque algunos hablan de desacato. ¿Es desacato esto? ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Mira, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, que los fiscales tienen la potestad de acceder a todas las dependencias públicas para investigar un delito. La inmunidad del presidente de la República es personalísima. Tiene que ver con su libertad y la imposibilidad de ser acusado. Ojo, no tiene nada que ver con los temas mobiliarios, inmobiliarios, patrimoniales, oficinas, recintos, nada. O sea, no hay inviolabilidad ni inmunidad de las oficinas del Palacio de Gobierno. De manera que esta actitud del presidente no puede ser calificada sino como un caso grave de obstrucción a la justicia. No le están permitiendo al fiscal hacer su trabajo y por lo tanto, frente a este acto obstruccionista, lo que podría hacer la Fiscalía es pedir una medida cautelar, una orden de allanamiento al Poder Judicial, y estoy seguro de que se la tendrían que dar, dado que si el propio presidente, ¿no?, quien tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, no colabora con la investigación e incumple, digamos, la apertura que corresponde a este caso, dándole las facilidades a la Fiscalía para hacer su trabajo, entonces la causa, digamos, está expedita para una medida cautelar. Claro, pero acá la discusión, ayer yo he estado tratando de tener acceso a la información, llamando a uno de las personas que fue protagonista de este incidente, ¿no? Que fue Carlos Jaico, que además es un hombre conocedor de la ley, ¿no? Y lo que yo entiendo que dicen es lo siguiente: el fiscal entró con un propósito específico, y que es obtener información con respecto a la presencia de estas personas en Palacio de Gobierno y con quién se reunieron, a qué hora fue, si se reunieron juntos o no. Y de pronto el fiscal adjunto, cuando está recibiendo esta información, que en realidad es una información que está registrada en el sistema de información digamos tecnológica de Palacio, el registro de las cámaras, así como el registro de visitas, que también es electrónico, pide entrar al despacho, y se supone que eso no era parte de la diligencia. Es decir, ¿por qué un fiscal que va a pedir información sobre el registro de visitas y las imágenes de esas visitas, de pronto quiere ir a revisar los cajones del despacho presidencial? ¿Eso es razonable, digamos? ¿O debió pedirlo expresamente el documento con el que ingresó? Claro, acá estamos hablando de una diligencia fiscal que ha sido realizada con presencia de fiscales encargados de la investigación, y evidentemente los objetos o los fines de la diligencia pueden ampliarse en función de las necesidades del caso. Si, por ejemplo, el fiscal va a hacer una inspección, ojo, una inspección voluntaria, esto no es un allanamiento, no hay orden judicial, por esa razón es que nada se ha ejecutado por la fuerza. Lo que hace el fiscal es pedir el acceso a información que es información pública. Ojo, no estamos hablando del acceso a documentos privados, chats, comunicaciones o incautaciones de correos electrónicos o de celulares, no estamos hablando de eso, estamos hablando de información pública, tal y como pasó en el caso del señor Pacheco, cuando le encontraron los $20,000 y se los tuvieron que devolver porque no había una orden de incautación. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el fiscal puede, digamos, pedir la autorización y la colaboración de los investigados o de las partes que puedan tener alguna incidencia para poder acceder a la información. Entonces, no hacerlo es un acto de obstrucción, porque no estamos hablando acá de un domicilio privado. Si fuera un domicilio privado, un vehículo privado, distinto sería el tema. Cada uno está en la potestad de acceder o no, pero en el caso de las dependencias públicas, desde el punto de vista legal, los fiscales tienen la potestad de hacer las visitas y recoger la información. Y ahora, tampoco es que pase mucho, porque cuando no se le otorga la información, como digo, para eso están las medidas cautelares. No, o la solicitud expresa, porque lo que yo entiendo es que no se había solicitado esa diligencia, porque tiene que tener algún tipo de o sea, tiene que ser razonable, ¿no es cierto? ¿Qué te interesa determinar si hubo un encuentro de estas 3 personas en el despacho presidencial? Eso es un indicio importante de que hubo algún nivel de concertación, ¿no es cierto?
Si tú entras para eso, de pronto, ¿cuál es el sentido de querer entrar a revisar los cajones del presidente de la República? A ver si, como en el caso de Pacheco, encuentras algo. O sea, como que no, Nicolás, no es mira, normal, ¿no, claro, Carlos? Entiendo, O sea, entiendo que, digamos, la percepción pueda ser de que el fiscal los ha engañado, en el sentido de que voy por A y pido B claro. y Z al final. Eso es algo que, digamos, forma parte de las posibilidades de actuación del Ministerio Público. Y como vuelvo a repetir, si el fiscal persiste e insiste o quiere hacerlo por la fuerza, es algo que no puede. Él lo que puede hacer es solicitar el acceso a la información. Para saber si es razonable o no, tendríamos que tener conocimiento de cuál es la hipótesis del fiscal. No sé si el fiscal ha tenido alguna razón que no tendría que expresar, o que estamos hablando acá de una autoridad, no estamos hablando de una persona que tiene que explicar o motivar necesariamente a quien está manejando una dependencia pública. Evidentemente, si es que hay un exceso de parte del fiscal, hay medidas judiciales, puede plantearse una claro, pero por eso la interrogante es esta. Mira, sale un amparo, un habeas corpus. Claro, pero son acciones que se pueden realizar, pero digamos, lo que quiero decir, y con esto acabo esta parte, es que en el curso de una investigación, el fiscal, de acuerdo a su estrategia, puede solicitar, muy bien, acceder a más información que aquella que lo ha llevado, digamos, en este caso, a la puerta del Palacio de Gobierno. Ya dependerá de los funcionarios si colaboran o no. Si colaboran, enhorabuena. Ahora, pero si no colaboran, pero la interrogante es esta. Es decir, ¿qué es el gran peligro, no es cierto, de una investigación de esta naturaleza? O sea, la idea es que sea una investigación técnica, donde se busque la comisión de delito y la presencia de indicios, y que se actúe con razonabilidad, y si se encuentra responsabilidad, o sea, yo creo que debe ir hasta el final. Es decir, yo creo que la barrera constitucional de que no se puede, por ejemplo, acusar a un presidente si lo encuentras cometiendo un delito está muy mal en la Constitución, y que hay que buscar la manera de sortear esa dificultad. Y esto debería partir de la propia voluntad de los investigados, pero en fin. Pero en este caso no es sorprendente que el domingo a las 9 de la noche salga un reportaje y horas después hay un fiscal tratando de entrar al despacho presidencial. O sea, no hay como una desproporción en la reacción con respecto a una serie de diligencias previas. O sea, por ejemplo, ¿por qué no se allanó las oficinas del señor Abudayev? Que sería lo razonable. Ese es el señor que supuestamente ha sido beneficiado con los 70 millones de dólares, ¿no? Sí. A ver, según lo que yo entiendo, Nicolás, del acta fiscal número 04, que es la que se ha difundido públicamente, el fiscal no solicitó ingresar a las oficinas del presidente, ha solicitado ingresar a la Secretaría General de Palacio de Gobierno, es decir, a las oficinas de lo que era el despacho del señor Pacheco. Sí. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces no es que se ha querido rebuscar los cajones del presidente, sino estamos hablando del secretario general. Y yo especulando, pues no conozco la estrategia del fiscal, esto tiene un grado de razonabilidad porque el señor Pacheco sería, según las hipótesis fiscales, el contacto que tenía la señora López en Palacio de Gobierno para los contactos que pudiera tener en diversas gestiones que ella estaba realizando. Ahora, ¿qué quería específicamente buscar o encontrar el fiscal? Es algo que solamente lo conoce él y él tendría que explicar. Estamos conectados con el abogado penalista Carlos Caro, Coria, para hablar sobre lo que ocurrió el día de ayer, este incidente. Me acaban de pasar, Carlos, no lo tenía, la disposición fiscal que firma Nora Córdoba Alcántara, que autoriza la intervención y que dice que personal de la Fiscalía se constituya de la manera más inmediata posible a las instalaciones de Palacio a recabar la siguiente información: cámaras de seguridad de ingreso del periodo comprendido entre el 15 y el 28 de octubre, copia espejo de las imágenes de biovigilancia de ese periodo, copia del cuaderno de registro de visitas fedatadas del periodo comprendido del 15 al 28 de octubre y cualquier otra información física o digital que se requiera al momento de la diligencia y que tenga como objetivo esclarecer los hechos en materia de investigación. Esa es la autorización. Con esta autorización, ¿no? El fiscal tenía derecho a entrar a la oficina del secretario general, ¿o no? O sea, más que un derecho, yo diría que es una potestad, ¿no?
porque, digamos, en el marco de la diligencia, si el fiscal estima razonable pedir más información o acceder a otros recintos, es algo que lo puede plantear como una petición, porque, como reitero, no hay una orden judicial. No habiendo una orden judicial, esto no es algo que se puede ejecutar por la fuerza. Entonces, ante esta petición, la respuesta, según el acta 4 de Palacio de Gobierno, por orden del presidente, según el acta, era de que no se dé este acceso, ¿no? Y eso, como reitero, abre la puerta a que la Fiscalía pueda utilizar la otra vía, que es una orden de allanamiento que tendría que solicitar ante el juez, porque no se le ha facilitado el acceso a esta información. Verá la Fiscalía si considera conveniente pedir esa orden o no, pero digamos, el argumento está ahí ya servido, porque esto, como decía al principio, se puede entender como un acto de obstrucción a la justicia, porque estamos hablando, reitero, no de un domicilio privado, donde hay inviolabilidad del domicilio, sino estamos hablando de un recinto público. Claro, pero la pregunta, Carlos, sigue siendo la misma, es decir, ¿se ha cometido ayer algún tipo de infracción o esto es parte de digamos, un procedimiento en el cual la persona que está siendo intervenida tiene derecho a poner ciertas restricciones? ¿No? O sea, es una pregunta puramente técnica, ¿no es cierto? O sea, tú dices, vienes para pedir información sobre las cámaras y ahora quieres entrar a la oficina del secretario general a revisar documentación. ¿Qué es lo que dice el acta? Lo que pide en el acta es se requirió, se comunica al secretario general a fin de consultar si se autoriza el ingreso de personal fiscal a la oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República para requerir la exhibición voluntaria de documentos, dice. Sí, es una diligencia dada en el marco del artículo 224 del Código Procesal Penal que autoriza la exhibición de documentos públicos, ¿no? Claro, y en ese contexto, el requerimiento efectuado por la Fiscalía es una petición. He visto en las redes que algunos hablan de que se ha cometido desobediencia a la autoridad o encubrimiento. Desde mi punto de vista, no hay un delito. Podrá haber alguna infracción administrativa por no colaborar con el fiscal, pero delito no hay, porque la desobediencia a la autoridad como delito implica de que existe una orden imperativa y acá no hay orden judicial, por lo tanto no se puede hablar de resistencia o desobediencia a la autoridad. Y por otro lado tampoco se puede hablar técnicamente de encubrimiento porque no sabemos lo que hay. Para que se hable de encubrimiento tendría que probarse que hay documentación y que esta ha sido desaparecida, destruida, información electrónica, y no es algo que se aprecia del acta. Por lo tanto, en el escenario de delito no, pero sí en el escenario de obstrucción a la justicia, que podría permitir una orden de allanamiento si la Fiscalía la quiere solicitar. Claro, pero en todo caso, ¿qué es lo que tendría que venir? Una solicitud de esa información que no fue entregada en el momento que se requería. Ahora, fíjate, Carlos, lo que me acaba de llegar esto. Estamos hablando, nos ven y nos escuchan. Que me acaba de llegar ahorita, calientito, como dice. El doctor Eduardo Remí Pachas Palacios, que es el abogado apersonado por el profesor Castillo, ha enviado un petitorio a la fiscal de la Nación en representación del profesor Castillo, diciendo que, habiendo sido notificados de que el 29 de diciembre a las 10 horas se tomará declaración patrimonial de mi patrocinado, solicito se nos envíe de forma oportuna el pliego de preguntas que se realizará en dicha diligencia. Dice además, por medio del presente escrito solicito y entrego mi secreto bancario, tributario y telefónico, dice. Todo ello con el único objeto de colaborar con un proceso claro y transparente. Es por eso que le pido a usted proceda de acuerdo a ley para que se efectivice el levantamiento de toda esa información y me allano al pedido de la Fiscalía en caso de que ya se haya realizado. De ahí dice, solicito usted en caso de hacer efectivo el pedido de diligencias en Palacio de Gobierno, se sirva a señalar fecha, lugar y hora con el fin de poder coordinar y con el objetivo de dar todas las facilidades para que vuestra diligencia pueda tener todas las comodidades y se facilite la entrega de información, siendo el objetivo del recurrente dar todas las facilidades para que el Ministerio Público pueda hacer las diligencias que considere importante. Ahora lo que no me queda claro es que si esto se refiere al incidente de ayer o a la investigación anterior, ¿no? Pero en fin, ¿qué significa esto, Carlos?
A ver, por un lado, en este proceso, el señor Castillo, el presidente, es un testigo. Él podría pasar a la condición de imputado porque la Fiscalía, según la resolución que se ha conocido ayer, ha derivado copias a la Fiscalía de la Nación para ver si es que se incorpora al señor Castillo como investigado. De modo que su declaración testimonial se puede recabar a nivel de la Fiscalía Provincial. Respecto de la diligencia, es algo que podría ya elegir el fiscal, ¿no? Si el fiscal decide seguir la vía de coordinar, como está ofreciendo el señor Castillo a través de su abogado acá, entonces esa coordinación se tendría que dar y por lo tanto señalarse fecha y hora para la diligencia o la inspección que la Fiscalía crea conveniente. Esa es la opción, digamos, pacífica, o la opción otra es la que he mencionado de una orden de allanamiento en virtud del acta de ayer, porque en la coordinación, como uno sabe, puede ser la otra semana, mañana o pasado, pero hoy día podría tener la Fiscalía una orden de allanamiento e ingresar a Palacio con esa orden en cualquier momento, si es que el juzgado se le entrega, ¿no? Ahora, respecto del secreto telefónico, bancario, tributario que el señor Castillo pone a disposición, esto es algo un poco más complejo, ¿no? Es más complejo porque no basta con decir autorizo a, ¿no? Con eso no hay, digamos, el acceso a la información. La única forma de que la Fiscalía acceda a esta información es con una carta firmada por parte del señor Castillo, dirigido, digamos, a los bancos o a la Superintendencia de Bancos y Seguros, autorizando directamente el levantamiento de su información bancaria y, en el caso de la SUNAT, la tributaria, ¿no? Esa sería la vía o el procedimiento. De lo contrario, sería una declaración, digamos, bastante general que para que la Fiscalía se dé esa información sería insuficiente. Yo creo que acá lo que hay es un gesto, ¿no? Frente a lo que ha pasado ayer, una forma de decirme ya no las investigaciones, quiero colaborar, no estoy... Fíjate, Carlos, es algo que 8 y puede 28... jugar en positivo en favor del presidente. Y siempre, Nicolás, acá hay que tener cuidado con el detalle, y el detalle puede estar la diferencia. Hay que pensar siempre si estas comunicaciones las envía el señor Castillo como individuo, persona natural o como presidente de la República. Muy bien, porque si habla imbuido de la potestad presidencial, evidentemente eso desde el punto de vista procesal tiene un tratamiento completamente distinto. Acá por lo que estoy viendo, parece ser más una declaración como persona natural, como un ciudadano cualquiera y no como presidente. Claro, esto es, fíjate, es calientito. Estoy viendo la hora. Esto ha sido presentado en el Ministerio Público a las 8:28 de la mañana. Este es el registro del Ministerio Público, ¿no? 8:28 de la mañana del día de hoy es que ha sido presentado este documento. Ahora, hay algo que me llama la atención para terminar, Carlos. Es decir, si tú tienes 3 actores acá, ¿no es cierto? Hasta 4. Es decir, el presidente, que es el que se supone van a visitar, la Fiscalía va. La gerencia de Petroperú, la Fiscalía va. La casa de Karelyn López o las oficinas, bueno, eso está incluso en proceso de intervención. ¿Por qué no pasa lo mismo en la casa o en las oficinas de Budayev? Eso es lo que no se entiende. O sea, porque además no es la primera vez que Budayev goza de cierto privilegio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por razones políticas? Sí, vamos a ver. Creo que la diferencia viene por el lado de que en el caso de Karelyn estamos hablando de una orden de allanamiento que se realizó la semana pasada en el marco de otro proceso que tiene que ver con el tema de Tarata 3. Allí ha habido orden judicial. En el caso de Petroperú y de Palacio de Gobierno son dependencias públicas, de manera que los fiscales pueden ir y pedir el acceso a esas dependencias públicas. En el caso de los privados no es así. El fiscal no puede venir a tocarte la puerta y decirte, mira, voy a pasar y déjame ver tus documentos, exhíbeme. Eso es algo que es inconducente, porque el privado lo primero que le va a pedir es una orden judicial, y si no la tiene, el fiscal se va para su casa, a diferencia de lo que pasa en las dependencias públicas, donde, digamos, por mandato de la ley, los fiscales tienen la potestad de ingresar y pedir información, como he mencionado al inicio, ¿no? Entonces, respecto de las empresas, y esto es algo que pasa, digamos, en el día a día dentro del sistema, lo primero que hace la Fiscalía es pedir la entrega de información. Y si la empresa no entrega o entrega parcialmente, puede pedir una orden de allanamiento, como hemos visto en muchísimos casos en los últimos años dentro del sistema anticorrupción. Carlos, te agradezco mucho. Has sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días.